tenemos una de esas historias que comienzan con un problema y ese problema Jesús lo potencia, lo eleva mucho más de lo que el problema aparentemente era, solamente para dejar muy en claro un punto que a él le importaba muchísimo. En esta oportunidad la situación tiene que ver con respecto al sábado y las leyes que se habían creado en torno a él, cómo se debe guardar el sábado y demás. Saben ustedes que los judíos habían armado toda una serie de leyes explicando qué se podía hacer y qué no se podía hacer. El mandamiento bíblico, el cuarto mandamiento, explica en pocas palabras para qué fue creado el sábado y cuál es la manera de observarlo, pero los judíos habían inventado una cantidad de detalles que la verdad es que la gente no llegaba a veces ni a conocerlo, en lo que se decía. Se puede hacer esto, se puede hacer esto, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Y había cientos y aún miles de ítems que no se podía hacer. No se podía caminar más de 1000 pasos, porque si caminaba más de 1000 pasos ya estaba pecando. No se podía esto, no se podía lo otro. Con respecto a lo que es la cosecha, lo explico ahora para asociarlo con lo que ahora estamos por leer. Se decía que alguien que está arrancando espigas de un campo de trigo, por ejemplo, está cosechando. Bueno, cuando uno se dedica a hacer eso, sí está cosechando. Y también se decía que resfregar las espigas en las manos para sacar el grano y poder comerlo, eso era trillar. Y entonces, si alguien en sábado estaba arrancando un par de espigas de trigo para comerlas, las refregaba entre las manos y comía los granos, eso era pecado. De paso, nosotros no estamos acostumbrados a comer el trigo así con el grano directo, pero es un alimento muy bueno, pero hecho de esta manera. Tiene que estar maduro y arrancado recién de la espiga. Y entonces sí, su contenido es espectacular. Dice el relato de hoy que está ocurriendo también 1 año y 10 meses después del bautismo de Jesús. Dice que por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado. ¿Está bien? Entonces un sábado están pasando por un sembrado de trigo. Están en una hora complicada porque había pasado ya el mediodía y todos tenían hambre. Tenían hambre y estaban rodeados de comida por todos lados, porque en este tiempo comer la espiga madura de la planta era algo totalmente común. Entonces dice que sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y a comérselas. Y uno observa esta historia, se la trata de imaginar cómo fue esta vivencia, y la verdad que no encuentra ninguna cosa extraña, nada que le llame la atención, y mucho menos algo que le pudiera parecer criticable o malo. Pero, sin embargo, nos dice el versículo 2 que al ver esto los fariseos le dijeron, reprendiendo a Jesús. Fíjense que el tonito con el que lo están diciendo, aún con signos de exclamación, le dicen a Jesús, lo están reprendiendo y le dicen, mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado. Claro, prohibido no por la ley de Dios, pero sí por esa cantidad de leyes humanas que ellos habían hecho para definir qué se podía y qué no se podía, y entre ellas definía no se puede cortar espigas, no se puede refregar las espigas. Entonces Jesús les contesta a esta ley que hoy uno la ve como una tontera, pero realmente esta ley y otras similares hacían muy pesada la vida de los judíos en día sábado, hacía que muchos estén deseando que el sol se ponga, porque el sábado no se podía hacer nada. Entonces les contesta, dice el versículo 3, con una contundencia tremenda, porque les recuerda un día en el que David, a quien todos respetaban y valoraban, había roto una de estas leyes y sin embargo todos lo consideraban sin culpa. Después, si ustedes siguen en el relato, les vuelve a hacer reflexionar sobre los sacerdotes, gente como ellos, que en sábado trabajan en los diferentes oficios y necesidades del templo, pero todos los consideran que estos son sin culpa. Y entonces Jesús les dijo, versículo 6 estoy ahora ya, ¿no? Pues yo le digo que aquí está uno más grande que el templo. Se estaba poniendo a sí mismo Jesús como más grande que el templo. Es tremendo lo que les está diciendo, porque si bien es una gran verdad, recordemos que Jesús no era exactamente muy apreciado y valorado por los líderes religiosos. Hablo de los judíos, los fariseos.
los maestros de la ley, y que Jesús esté usando expresiones como estas de que Él era mayor que el templo, era algo que les revolvía todo, ¿no? Y entonces Jesús continuó diciéndoles, si ustedes supieran lo que significa, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, no condenarían a los que no son culpables. La idea de lo que Dios quiere, de lo que Dios desea, tanto para sus hijos como para todas las personas, es que en vez de estar mirando las minucias de estos detalles, nos preocupemos más bien por tener misericordia, por valorar a nuestros amigos, a nuestros hermanos, valorar a las personas por las cuales Jesús había venido justamente a dar su vida, en vez de estar mirando los detalles y las pavadas. Miren, en el sábado pueden pasar varias cosas. Si uno está dedicándose en las horas sagradas a ver qué se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer y demás, se va a pasar el día justamente mirando esos detalles y esas insignificancias. Pero uno puede encarar las horas de sábado como Dios quiere que las encaremos, que es diferente. Es dedicarse a encontrarse con los hermanos, a dedicarse a estudiar la palabra de Dios, a disfrutar de la naturaleza, a conocer mejor a Dios, a adorarlo, a pasar un día de compañía y comunión con Él. Y te digo una cosa, si uno se dedica a buscar qué está bien y qué está mal, bueno, va a pasar un día sábado muy aburrido y va a estar deseando verdaderamente que esas horas terminen. Pero si en vez de eso uno aprovecha las horas sagradas para poder conocer mejor a Jesús y hacerlo parte de su vida, cada sábado será un regalo espectacular de una bendición infinita para cada uno de nosotros. Usarlo para hacer el bien a los demás, usarlo para estar en presencia de Dios, usarlo para dejar de contaminarnos con las preocupaciones y las corridas de la vida, para poder estar en comunión con Dios, disfrutando de su presencia y de su bendición. Y entonces termina en el versículo 8 diciendo, sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Impresionante. Jesús termina este episodio recordándoles a estas personas que lo venían a criticar que Él es el Señor del sábado. A veces uno cree que tal vez no era necesario que Jesús vaya tan a fondo en algo tan duro y contundente como lo que hizo, pero lo que pasa es que Jesús justamente lo que quería era aclarar estos puntos. Jesús justamente quería que estos males entendidos y estas leyes tontas que se habían hecho con respecto al sábado sean vistas en la ridiculez máxima, se entiendan lo absurdo que eran, y en vez de estar mirando esa pavada, se dedicaran a disfrutarla, a aprovecharla y a hacer que el sábado sea un día de bendición. ¿Qué significa el sábado para tu vida? El sábado fue dado por Dios. Es el cuarto de los 10 mandamientos. Y en ese mandamiento Dios te dice que recuerdes que esas horas son sagradas para dedicarlas a adorar al Creador del cielo y de la tierra. No para hacer las cosas ordinarias que acostumbramos a hacer los demás días de la semana, sino especialmente dedicadas para que podamos estar en comunión con Dios y recibir los beneficios que sin duda nos dará el estar en contacto con su presencia y la del Espíritu Santo. Dios nos bendiga para que no seamos como estos fariseos que estaban mirando las ridiculeces y minucias de lo que se puede y no se puede hacer, sino que disfrutemos las horas sagradas para tener un encuentro con Dios, que es simplemente un anticipo del encuentro que tendremos cuando Él venga a buscarnos y compartamos con Él la eternidad. Que Dios te bendiga.